La papiroflexia es el arte de obtener figuras doblando papel. A principios y mediados del siglo XX estuvo muy de moda entre intelectuales y artistas. El propio Unamuno defendió este entretenimiento. Un artista ostense que murió en la Guerra Civil, Ramón Acín, hizo una pequeña escultura cuya réplica ampliada colocarían sus vecinos en el parque más céntrico de la ciudad. La pajarita, que se repite en lugares y objetos, ha terminado convirtiéndose en una especie de logotipo de la propia Huesca. Pero la pajarita es algo más. Al igual que Pinocho quería ser niño, la pajarita tal vez quiera ser pájaro. Un símbolo que tiene la capacidad de sugerir los anhelos de una ciudad que despega. Huesca, la ciudad que vuela o en la que se vuela. Una de las dos escuelas de vuelo sin motor que hay en nuestro país está a pocos kilómetros de Huesca. Volar sin ayuda mecánica, aprovechar las térmicas, dejarse mecer por el aire. Los quebrantahuesos rondan el cielo en las cercanías del Salto de Rolando. Esa brecha entre inmensos peñascos escenifica la puerta a los Pirineos. La ciudad que guarda esa puerta por el flanco sur es Huesca. Huesca es una ciudad enclavada en la comarca de La Hoya, la zona donde se juntan las planicies del Valle del Ebro y las primeras estribaciones pirenaicas. Sin embargo, antes de los romanos ya era un importante enclave de ilergetes. Quinto Sertorio desafió al poder de Roma desde este lugar llamado Osca, del que procede ostense. Con la conquista musulmana, la ciudad reedificó las murallas, aunque esto no fue obstáculo para que la ciudad cayera derrotada por las tropas de Pedro I. En la Huesca del siglo XIV se fundó la universidad más importante de Aragón, que estuvo abierta durante 5 siglos. La Huesca de hoy es ante todo una ciudad de servicios. La segunda aglomeración urbana más importante de Aragón tiene un denso entramado administrativo y está muy bien comunicada. Una autovía la une con Zaragoza y una línea de tren, aprovechando el trazado del AVE, conecta con Madrid o Barcelona en muy poco tiempo. Tal vez por eso el prometedor polígono tecnológico empata con la aparición de modernos edificios que salpican el viejo entramado urbano y sugieren un desarrollo similar a otras ciudades del siglo XXI. Huesca no tiene un gran soporte fabril, pero sus expectativas de crecimiento hacen muy goloso el suelo industrial. Casi tanto como estos croissants que se fabrican en Huesca. Los robots ayudan a empaquetar nuestros desayunos o las meriendas de nuestros hijos. En otra fábrica, el algodón se convierte en apósitos sanitarios. Todo el esfuerzo inversor y su pulcra manipulación tienen un único objetivo: la esterilización. En contraste con la modernidad, Huesca aún conserva un pequeño pero interesante barrio antiguo. La plaza de la Catedral es el centro geométrico del recinto histórico. Las encinas centenarias frente a la fuente de Moreneta nos dan una clara indicación sobre su clima. Este es el primer equívoco sobre Huesca. Todo el mundo la imagina más fría de lo que en realidad es. De hecho, su altitud no supera los 550 metros
y en ocasiones los veranos pueden llegar a ser tórridos. En origen, el espacio de la catedral fue templo romano, iglesia visigótica y mezquita musulmana. Las ventanas son de alabastro, al igual que el retablo mayor. Este material siempre ha sido muy utilizado en Aragón. Se puede observar cómo el autor, Damián Forment, se dejó seducir por la tentación de incluirse en forma de autorretrato. Cuando alguien se sienta a rezar en los bancos de la nave central, está dando a entender que es forastero. La razón es que la devoción de los oscenses suele dirigirse al Cristo de los Milagros, situado en una de las capillas laterales. Adosado a la catedral está el Museo Diocesano. Este tipo de museos parecen guardar los restos de un naufragio, tablas flamencas a la deriva, sencillas esculturas románicas o retablos de iglesias destruidas y olvidadas. El Museo Diocesano es un marco hermoso para subrayar el fragmento, la obra de arte despojada de su entorno, en el que la figura amputada tiene aún más interés y dramatismo que si permaneciese intacta. El ayuntamiento está frente a la catedral y en origen era un palacio renacentista. Contiguo al ayuntamiento está el Colegio de Santiago, que se podría considerar uno de los primeros colegios elitistas de nuestro país. Durante siglos tuvo un máximo de 13 alumnos escogidos entre la flor y nata de la sociedad aragonesa. San Pedro el Viejo constituye uno de los conjuntos románicos más importantes no solo de la ciudad, sino de todo el Alto Aragón. Las naves laterales terminan en ábsides cuya curvatura y tosca inocencia parecen el abrigo maternal de un útero. Aunque la iglesia es del XII, el retablo mayor fue tallado en el siglo XIV. Aún quedan algunos restos de pinturas murales. Como en otros claustros románicos, los capiteles de San Pedro el Viejo cumplían la función didáctica de mostrar escenas bíblicas a gentes que en su mayoría no sabían leer. La reja custodia la capilla de San Bartolomé. En la capilla de San Bartolomé hay tumbas de algunos miembros de la realeza aragonesa, uno de los cuales es el protagonista de la famosa leyenda de la campana de Huesca, Ramiro II el Monje, para cuya tumba
Se reutilizó un espléndido sarcófago romano. En fin, no eran tiempos de usar y tirar. Pero, ¿qué historia es esa de la campana de Huesca? Todo empezó aquí, mucho más al norte, en el abrigo natural de esta roca, en el monasterio de San Juan de la Peña. San Juan de la Peña es una de las referencias más importantes del Camino de Santiago y en el que se halló un escrito que narraba un suceso ocurrido 2 siglos antes. La leyenda cuenta que los nobles desobedecían reiteradamente a su rey, Ramiro II el Monje, y tenían el reino sumido en el caos. El monarca envió a un mensajero a pedir consejo a su maestro en el lejano monasterio francés en el que vivía. La única respuesta de su maestro fue mostrar el huerto al mensajero y cortar las coles que más sobresalían. Ramiro II hizo una interpretación radical. Invitó a sus nobles más sobresalientes, los fue decapitando según llegaban y a modo de escarmiento colgó sus cabezas en la campana de Huesca. Parece ser que a partir de entonces hubo una etapa de paz duradera. De la leyenda solo queda este cuadro, pero ninguna campana. Eso causa cierta decepción entre los turistas en su visita al Palacio de los Reyes de Aragón, que es donde se supone ocurrió la truculencia, y no hay campana por ningún sitio. Justo al lado del Palacio de los Reyes de Aragón está el Museo Provincial. El Museo Provincial contiene, entre otras obras, grabados de Goya y pinturas de Ramón Acín, incluidas sus famosas pajaritas. El castillo de Monte Aragón no es una leyenda. Las ruinas solitarias que vigilan la ciudad desde el Altozano son protagonistas de la historia de estas tierras. Otro castillo en mejor estado, Loarre. Posiblemente Loarre sea una de las fortalezas mejor conservadas de Europa y por eso escenario de muchas y famosas películas. Entrar en su interior ayuda a hacernos una idea de las durísimas condiciones de vida de la Edad Media. La soledad, el miedo, la relación claustrofóbica. Sociedad civil, militar y religiosa en un espacio tan pequeño. Cerca está Bolea y su famosa colegiata. La sencillez actual del pueblo oculta su espléndido pasado. Bolea, al igual que la ciudad de Huesca, estuvo muy cerca del límite oscilante que hubo entre cristianos y musulmanes, cuya cultura constructiva estaba marcada por la teja y el ladrillo. Los campos de trigo que se extienden por la planicie nos indican que estamos en una tierra fundamentalmente cerealista.